y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Gloria a Dios. Dígale gloria a Dios. Siéntense, tengan la bondad. Bueno, ahora sí los saludo a los hermanos. Un saludo muy especial a nuestro hermano misionero, hermano Cristian, su familia, su esposa, sus hijos. Una gratitud grande con él por habernos, de verdad que nos han atendido, dicen en mi tierra, a cuerpo de rey. Nos hemos sentido muy bien atendidos, gracias a Dios. Y bueno, un saludo muy especial para todos los hermanos, para todas esas caras conocidas que todavía están perseverando. Nosotros ahora el 28 de este mes cumplimos 25 años de habernos despedido de Argentina después de haber trabajado aquí por casi 5 años. Y bueno, gracias a Dios de ver todavía hombres y mujeres perseverando, y estoy seguro que los que no están, algunos ya partieron con el Señor y otros de pronto están en otra congregación adorando y glorificando el nombre del Señor. Para todos un saludo muy especial, muy cariñoso, porque uno siempre deja una partecita del corazón en el lugar, por el lugar donde uno trasega, donde uno pasa. Yo he sido, bueno, por la gracia del Señor, he sido pastor en 24 congregaciones, en 55 años y unos meses que tengo de ser pastor. He recorrido bastante, Dios me ha llevado a muchos lugares y bueno, Argentina fue uno de esos. Yo soy privilegiado por el Señor, que me ha tenido en cuenta para tantas cosas. De verdad que agradezco muchísimo al Señor. Y ahora, bueno, como el hermano decía, estamos hace 3 años y unos meses, estamos en la República de México. México es un país muy grande, tiene 130 millones de habitantes y bueno, tenemos ya unas 80 congregaciones. Las congregaciones son muy pequeñas. Yo creo que la congregación más grande puede tener unos 200 hermanos, pero también hay muchos grupos de 20, de 30, de 50 hermanos. Pero bueno, tuve la experiencia y por la gracia de Dios de ver la iglesia en Colombia, una iglesia pequeña todavía. Cuando yo me convertí, cuando yo salí al ministerio, yo tenía la licencia 394 y claro, yo pensaba cuando hablaban del llamado, cuando hablaban de las misiones, cuando hablaban de la necesidad que había, pues yo decía, pero es que 300 que hay, 300 y más de 300 pastores que hay, ¿dónde voy a ir yo? Y resulta de que ahora hay 5,000, casi 5,500 pastores y todavía hay lugar donde predicar. Todavía hay lugar para obreros nuevos en Colombia con 5,000, casi 5,500 pastores. Ahora, ¿cuánto más aquí en Argentina? También hay muchos lugares y como dijo el Señor como dijo el Señor ahí en Mateo, lo que leíamos, dice que recorría, porque Jesús antes de dar la orden de predicar, Él lo hizo. Jesucristo no nos mandó a hacer nada que Él no haya hecho, porque cuando estuvo aquí, Él no estuvo aquí como Dios solamente, aquí estuvo como hombre, con esa naturaleza, no la naturaleza que nosotros tenemos, porque la naturaleza que nosotros tenemos es una naturaleza caída, pecaminosa, pero Él vino con una naturaleza humana pero santa, humana pero celestial. Gloria al Señor, porque la naturaleza de Cristo era celestial, fue engendrado por el Espíritu Santo y como humano
sintió, como humano se dolió, se entristeció, como humano sintió lástima por la gente que estaba, como dice la palabra del Señor, dice como esparcidos como ovejas que no tienen pastor. Yo me imagino al Señor, porque es que la Biblia dice en uno de los salmos, creo que es el Salmo 102, dice que Dios miró desde los cielos, desde lo alto de su santuario, miró sobre los hijos de los hombres, a ver si había uno. Oiga, y Dios no miró como miramos nosotros. Yo aquí estoy mirando y de pronto del avión miré a Buenos Aires, pero solamente Buenos Aires. Pero es que Dios cuando mira, no mira solamente el pasado, no mira solamente el presente, sino ve el pasado y también ve el futuro. Lo vive en el momento porque a Él no le corre el tiempo. Él vive en la eternidad y mira en la eternidad. Y Dios lo miró a usted. Cuando miró desde los cielos lo vio a usted y usted ni había nacido siquiera, ni yo había nacido, pero Dios nos miró porque Dios lo sabe todo, lo conoce todo. Él conoce el fin desde el principio y vive el fin desde el principio porque Él vive en la eternidad. Entonces él miró y no encontró ni uno. No encontró ni uno, no vio a ninguno que pudiera interceder, que pudiera ayudar, que pudiera sacar al ser humano de la condición en que estaba. Porque en estos días me hicieron un escáner y yo he gozado de muy buena salud. Y yo creí que estaba 100% perfecto. Claro, ya con 77 años tampoco es que uno es como muy, como se vuelve como de mucha fe. Pero resulta de que resulté con algunos problemas que hay que tratarlos y los estoy tratando porque no quiero esperarme verme en una cama para empezar a tratar mis problemas de salud. No lo siento, pero los tengo. Entonces, pero el escáner me sacó todos los miembros de mi cuerpo, todo lo que tengo, todo, y lo que marcha bien y lo que no marcha bien. ¿Sabe que no puede el escáner ni ningún aparato en esta vida? Ni lo hay ni lo habrá. Es algo que le examine las intenciones del corazón. Le puede examinar el tamaño del corazón, los latidos del corazón, cuánta sangre bombea, si la sangre está bien o está mal. El escáner le encuentra todo eso. Pero los pensamientos y las intenciones del corazón, solo Dios las conoce y las sabe muy bien, las entiende muy bien. Entonces, él vio que no había ni uno. Y entonces dijo, bueno, como no hay ni uno, como todos están en tinieblas, como el diablo se enseñoreó, porque recuerde que cuando el diablo tentó al Señor Jesucristo, allá en Lucas, usted lo puede encontrar, que le dijo una frase que los otros evangelistas no mencionan, pero lo subió a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y las glorias de ese reino. Y le dijo, todo eso te daré si postrado me adorares, porque a mí me han sido entregadas y se las doy a quien yo quiero. Ahora, ¿quién le dio a Satanás ese poder? ¿Quién le entregó a Satanás toda esa autoridad que se atrevió a decirle al creador de todas las cosas? Se atrevió a decirle, esto a mí me ha sido entregado, o sea, esto es mío,
no porque él lo hizo, ni lo creó, ni lo ideó, nada. Fue porque alguien, tampoco se lo robó, alguien se lo entregó. ¿Y usted sabe quién le entregó eso? ¿Quién era ese hombre que tenía todo ese poderío? ¿Quién era esa persona que tenía toda esa autoridad? ¿Quién era esa persona que era el rey, el señor, el que dijo, al que le dijeron, sojuzga, crece y multiplica, reina, sojuzga toda la tierra? ¿Sabe a quién se le dijo? ¿A quién se le entregó todo eso? Porque el que lo hizo fue Dios el que lo hizo. Y como Él era el Señor, como Él era el dueño, se lo entregó al señor Adán, que inclusive no tiene apellido. Yo no le puedo decir Adán fulano. Se lo entregó a ese señor Adán y lo hizo Señor, lo hizo autoridad. Usted es dueño de todo. Todo está a su servicio. Los animales y todo estaban al servicio del hombre. Y el Señor le dice, creced y multiplicaos. Se me fue el texto, voy a tenerlo que leer. No, pero dice, vamos a ver, Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Se me fue el texto. Dice verso 29. El verso 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, y lo bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos. Estoy leyendo el verso 28. Multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y algo más le dijo: y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Oiga lo que le dice: multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. O sea, lo hizo Señor de todo. Así que Adán era el dueño del mundo. Inclusive era el único que vivía. Era el único que vivía, era el dueño, el amo, el Señor. Porque el Dios de la gloria lo había hecho Señor. Pero un día a don Adán le pareció bien, porque él no fue engañado. La engañada fue la mujer. Y Adán se echó a rodar por su mujer. Bueno, en ese sentido es un buen ejemplo, que el hombre responda por su mujer. Adán era muy inteligente, porque Dios no hace cosas a medias. Él hizo a un hombre sabio, inteligente. Y como Dios le había dicho a él, inclusive antes de sacar a Eva, cuando Eva recibió el mandato, la orden de que no comiera de tal árbol, no estaba ahí al lado de Adán, estaba en Adán. Todavía no la había sacado, pero ahí recibió el mandato. Y Adán, como era un hombre sabio, él era un hombre muy sabio y muy entendido como ninguno. Entonces dijo: bueno, Dios dijo esto, ahora esta mujer se metió en esto, me toca meterme con ella. Y la Biblia dice que Adán no fue engañado, que la que fue engañada fue Eva. A ella sí la engañó. Eva comió porque la engañó, y Adán comió porque ama a su mujer. Bueno, esa es una enseñanza para parejas. Es una enseñanza para parejas. Pero quiero aclarar eso. Entonces, encontramos que Adán era el Señor, era el dueño, era el amo, el Señor lo hizo Señor, el dueño se lo entregó, y Dios respeta cuando Él entrega algo. Él lo respeta. Él no hace lo que hacemos nosotros. Entregamos algo y como no sabe, el otro no sabe, venga, yo hago eso. Dios no hace así. Y bueno, Adán era el Señor. Y el día que Adán pecó, ese día le entregó todo ese señorío, toda esa autoridad, todo ese dominio,
todo eso se lo entregó a Satanás. Y Satanás lo tuvo, lo agarró, y por 4000 años no hubo hombre que se pudiera parar. Porque no es que se levantaron hombres, se levantaron hombres. Por ejemplo, se levantó un hombre fuerte como Sansón. ¿Y qué hizo el diablo con Sansón? Lo dobló. Se levantó un hombre manso como Moisés. ¿Y qué hizo el diablo con Moisés? Lo doblegó. Se levantó un hombre fuerte, valiente como David, peleador, ganador de batallas, pero con el diablo perdió. Se levantó Salomón, el hombre más sabio que ha habido en el mundo. Lo agarró el diablo y lo revolcó, pero bien revolcado. No había nadie que se le parara. Y entonces Dios dijo, bueno, es que realmente ahí no hay nadie. Allá tengo que irme yo. Allá tengo que irme yo. Aquí con nadie, aquí nadie. Dice Ezequiel que Dios miró a ver si había uno que se parara en la brecha y no lo encontró. Pero se manifestó en carne y vino. Y yo me imagino ese mundo en tinieblas, ni una lucecita. El diablo, Señor, amo, Señor, autoridad del mundo, de todos los hombres. Y entonces Jesús viene y se mete en el mundo. Oscuro, tinieblas por todo lado, ni una luz. Y entonces alza la voz y dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la lumbre de la vida eterna. Gloria al Señor. Y comenzó a llamar, la frase que el hermano mencionó. Empezó a Pedro, porque una de las cosas que Dios nunca llama es a perezosos, a gente desocupada. A Dios no le sirve la gente desocupada. A Dios le sirve la gente ocupada, la gente que tiene una responsabilidad. Así que si usted es una persona que quiere servir a Dios, pero no le gusta trabajar, póngase a trabajar, porque Dios llama a esa gente que está trabajando. Entonces, Pedro y su hermano estaban remendando, estaban pescando con su padre, y el Señor pasó por ahí y le dice a Pedro y a su hermano, vengan en pos de mí y los voy a hacer pescadores de hombres. Y Pedro, dejando las redes y dejando a su padre, dejando las redes, se fue. Pero más adelante se encontró a Jacobo y a su hermano Juan, y estaban remendando las redes con su padre, y les dijo, vengan en pos de mí. Dejaron las redes, dejaron a su padre y siguieron a Jesús. Por allá encontró a un hombre que lucraba. Ustedes saben que los cobradores de impuestos eran se me fue el título, los recaudadores de impuestos. Y era lucrativo porque cobraban para el rey, pero cobraban para ellos también. Saqueo era rico. Mateo estaba ahí contando como dicen aquí, la guita. Estaba contando los cobres. Estaba contando ahí la guita. Cuando pasó el Señor ahí en plena mesa y le dijo al Señor, sígueme, y dejó de contar y salió y se fue. ¿Quién recibió esa plata? No sé. No me pregunte quién se quedó con la plata, pero la mesa se quedó ahí con todo lo que tenía, porque Mateo salió en pos del Señor Jesucristo
Y ese es el que cuenta. Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el cuerpo, en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Eso lo cuenta ese hombre que dejó todo ahí para irse en pos del Señor. Pero Pablo, me llama la atención la recomendación o el consejo de Pablo a los filipenses. Y en esta mañana ese consejo de Pablo no es solamente para los filipenses. En esta mañana y en este momento es para los argentinos que están aquí reunidos en este salón, donde le está diciendo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros, hombres y mujeres argentinos, hombres y mujeres convertidos a Dios en esta mañana, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Se despojó. Oiga, yo sé que aquí y ahora más adelante les voy a contar que ustedes tuvieron aquí un hombre que yo lo vi despojarse. Pero quiero leer esto, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, siendo Dios, se quitó esa imagen de Dios, se quitó ese ser de Dios y se hizo hombre. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma, antes de decir de hombre, dice de siervo, de esclavo. Tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, nadie lo humilló, nadie le quitó nada, con nadie forcejeó para que no le quitaran. Todo lo entregó, de todo se despojó. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló. El diablo no lo podía humillar, la muerte no lo podía matar, pero él se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente, ¿Usted se imagina a Dios aprendiendo? Y en la condición de hombre aprendió a ser obediente. Gloria al Señor. Y haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La muerte de cruz, porque la ley tenía muchas formas de castigar a los que violaban la ley. Unos eran apedreados, otros eran encarcelados, había muchas, pero la forma más vil, la peor forma de morir pagando una condena era morir colgado en una cruz. Y los que morían, los que estaban a los lados, ¿sabe por qué uno de ellos lo injuriaba? Porque ellos estaban amarrados, ellos eran colgados. Jesús no fue colgado, Jesús fue clavado de pies y manos. Lo clavaron en la cruz. Los clavos lo traspasaron, le traspasaron sus manos. Inclusive cuando resucitó de los muertos, que ellos lo vieron y no lo creían, decían: mirad mis manos y mis pies. Y a Tomás le dijo: aquí está mi costado, mete tu mano. O sea,
fue herido, fue matado, fue asesinado de la forma más vil, precisamente para que nosotros tuviésemos salvación. Y la Biblia nos dice, a los que tenemos esta salvación, la Biblia nos dice que haya en nosotros ese mismo sentir. Aquí en Buenos Aires yo tuve una experiencia, para mí fue amarga. Estando de pastor en Soldati, le dije a un hermano muy capaz, muy buen cristiano, un buen servidor. Y un día le dije, hermano fulano, ¿a usted no le gustaría servirle al Señor? Y me dijo, sí, hermano, a mí me gustaría. Pero tenía 2 hijos, uno de mesecitos y otro de añitos, de 2 o 3 añitos. A mí sí me gustaría servirle al Señor, pero cuando tenga mi casa y cuando mis hijos terminen la universidad. Yo no sé si sus hijos ya habrán terminado la universidad, pero no está aquí en esta mañana. Él no está aquí en esta mañana. Para mí eso fue triste, porque o sea, la necesidad que hay, que sigue habiendo aquí en Argentina, es de ese coro. A mí me encanta ese coro, y si usted lo escucha palabra por palabra, ese coro dice mucho. Entre las cosas que el coro dice, hombres, heme aquí, rindo mis derechos. Yo considero que pues yo tendría derecho a estar descansando. Ya con 77 años ya. Y ahora llego a México, venimos de México. Ya le anuncié a la iglesia que estoy trasladado. Porque hay una región, se llama, el estado se llama Baja California. Y hay unas ciudades grandes, entre ellas está Tijuana, donde no tenemos iglesia. Y el misionero me dijo, hermano Alonso, mire, tenemos esta necesidad. ¿A usted le gustaría ir? Le dije, sí, hermano, yo voy. Me dio un contacto de una persona. Llegamos de aquí, empacamos y ya tenemos pasaje para el 8 de enero, el 8 o 9 de enero. El 9 de enero ya tenemos el pasaje para trasladarnos de ahí de Monterrey a Tijuana, a empezar la obra. Ya contacté, ya son 2 contactos que tengo, porque cuando el hermano me dijo eso, yo tengo un programa por Zoom, por Zoom, un culto virtual, y entonces contacté a esa persona. Después me dijeron que había otra persona, ya tengo 2 y voy a empezar con ellos 2. ¿Por qué? Porque es que la mies es mucha y los obreros son muy pocos. Entonces hay que decirle al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así que venía hablando con el hermano Darío, el hermano Darío. Veníamos hablando y él me estaba haciendo algunas preguntas, y yo le decía, cuando uno tiene este ministerio, yo no critico al pastor que diga yo no voy a la misión porque no es lo mío. Eso es verdad, porque es que Dios tiene personas para todo. Hay muchos ministerios y Dios tiene personas para todos esos ministerios. Y es importante que al que Dios llama con un ministerio no quiera otro. Ese es un ministerio. A mí, humanamente, pues estar en una congregación de 500, de 600, que pudiera estar en Colombia, pudiera estar estuve en una de las más grandes que fue la central de Bucaramanga, pero eso a mí no me amarra.
Y ustedes estuvieron aquí al hermano Fernando López. Yo era supervisor del distrito número 10 cuando él fue promovido a la obra. Ustedes saben que él es ingeniero civil, no solamente titulado, sino que por muchos años ejerció su carrera de ingeniero civil. En el momento que Dios le hizo el llamado al hermano Fernando, estaba trabajando, porque ustedes oyeron de que en Colombia hubo un volcán, un nevado que explotó y arrasó una ciudad, la ciudad de Armero. Mató, no me acuerdo, creo que como más de 20,000 personas. Como más de 20,000 personas mató, o sea, arrasó la ciudad. Los que se escaparon fue por misericordia, pero él quedó totalmente sepultado. Yo recuerdo, yo escuché la noticia, porque yo era supervisor ahí en ese distrito, y escuché la noticia muy temprano. Puse el noticiero cuando dice: Armero desapareció. Y yo digo, los periodistas, como siempre, exagerados. Y cuando yo pasé por ahí, había un pedacito que era donde estaba el hospital. Y ese pedacito, porque eso quedó como una isla, en medio de todo el desastre, quedó el hospital y unas casitas ahí alrededor. Y eso fue un milagro, porque la hermana Ofelia Bustos ella era creyente, era una hermana de la iglesia, y ella era enfermera, y en el momento de la explosión ella estaba en el hospital atendiendo. Y cuando ella vio ella dice que era una ola negra, pero inmensa, de alta. Ella dice: hay poder en el nombre de Jesús. Y la ola salió por este lado, la otra salió por este lado, y quedó ese pedacito donde ella estaba. Y el hospital, yo no sé si ya lo tumbarían, pero el hospital es una prueba, porque eso quedó, el resto, todo, no fue que quedó un camino así, no, todo alrededor. Y entonces el gobierno dijo: vamos a trasladar, vamos a replantear Armero. No lo iban a construir en el mismo lugar, sino que antes de llegar a Armero, viniendo de Ibagué, que es la capital antes de llegar a Armero, hay un pueblo que se llama Lérida. Y el gobierno dijo: vamos a reconstruir Armero ahí en Lérida. Y el hermano Fernando era uno de los ingenieros que fue contratado para ese trabajo. Yo fui porque cuando el pastor me presentó, me dijo que el hermano Fernando, él quería salir al ministerio, pero él no tenía tiempo de ir a la entrevista. Yo fui hasta Lérida, tenía una oficinita allá improvisada, yo fui hasta allá, lo entrevisté y salió a la obra. Cuando él renunció, los ingenieros, los jefes de él, le decían: doctor, ¿cuánta plata le están pagando? ¿Cuánto le ofrecieron? Porque es que despreciar un trabajo, imagínense, no era construir una casa, no era construir un edificio, era construir toda una ciudad. Con todo lo que tiene una ciudad. Él estaba comprometido ahí en esa construcción y renunció. Le dijeron, no sé si alguna vez él les contó algo, pero le dijeron: doctor, dígame cuánto le están pagando. ¿Y sabe dónde se fue el hermano Fernando? En la misma ciudad de Ibagué, cerquita a la cárcel de Picaleña, la cárcel principal de esa ciudad. Ahí abrimos una obra y ahí él empezó a predicar. Empezando obra,
Porque no, ahora ahora en Colombia a usted le dicen que está empezando una obra y está empezando con 80, con 100 creyentes, están abriendo obras ahora. Pero yo les estoy hablando del 90 más o menos, en 1980 y algo. Le estoy hablando 87, 88 por ahí. Y el hermano entregó todo y se fue a abrir una obra. De ahí lo trasladamos a la sexta iglesia, pero no tenía templo, hacía los cultos en un parque. Yo no sé si a algunos él les contó porque él es un hombre muy reservado. Ustedes los que recibieron el pastorado de él saben que es un hombre muy, muy serio, muy reservado. Pero yo tengo autoridad moral para contar eso porque lo vi y hice parte de eso. Yo era el supervisor, pero lo dejó todo. Y nunca el hermano Fernando nos exigió nada. Porque esos son los hombres que Dios necesita. ¿Y hasta dónde lo ha subido? Llegó a ser presidente de la Iglesia y Pentecostal Unida de Colombia. Y está trabajando desde el 2005 más o menos, hace como 20 años, no ha salido del consistorio de ancianos. Siempre ha estado en el consistorio de ancianos. ¿Por qué? Porque es que Dios sabe compensar al que le sirve. Y yo quiero decirle a usted en esta mañana, porque ese sentir que hubo en Cristo tiene que estar en uno, tiene que estar en la persona, ¿sabe una cosa? Es que nosotros debemos, porque el Señor hubiera podido salvarlo a usted, revelarle su nombre, llenarlo de su espíritu y llevárselo. Y con cada uno pudiera haber hecho así, porque Él es el Señor. Pero ¿qué hizo? Nos sacó, como predicaba anoche, nos trasladó de las tinieblas a la luz. Nos sacó de la potestad de Satanás y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Nos lavó, nos santificó, nos perdonó, nos dio su nombre, nos dio su Espíritu Santo, nos limpió y nos puso aquí. ¿Para qué? Para que seamos luz del mundo. ¿Sabe que cuando el Señor, ya les dije que cuando entró aquí eran tinieblas por todo lado? Y gritó, yo soy, alzó la voz y dijo, yo soy la luz del mundo. Pero cuando ya tenía un grupo, Él no dijo, yo soy la luz del mundo. Le dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una luz y se pone por ahí debajo del almud. Se enciende una luz y se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que en esta mañana yo quiero decirles, yo sé que aquí hay pastores, ahí sentados. Hasta usted está preguntando, ¿quién será? Y puede ser usted. Yo recuerdo cuando el Señor me hizo el llamado, porque para mí hay 3 llamados, 3 elecciones. Y yo me cuento entre esos privilegiados de la tercera elección. Porque la primera elección es del mundo, allá, de las tinieblas a la iglesia, de las tinieblas a la luz, porque esta iglesia es la luz del mundo. Gracias a Dios que no nos llamamos la luz del mundo, porque los que se llaman la luz del mundo dan muy mal testimonio. Allá en México el líder de la luz del mundo lo tienen preso por abuso de menores, por una cantidad de cosas. Gracias a Dios que no nos llamamos la luz del mundo. No nos llamamos la luz del mundo, pero una cosa es que nos llamemos, otra cosa es que somos la luz del mundo. Gloria al Señor.
Entonces, de ese primer llamado, de las tinieblas a la luz, del mundo a la iglesia. El segundo llamado de la congregación, allá no estamos codeando con nuestros hermanos, haciendo palmas y glorificando al Señor. Y un día el Señor le plació, dice, bueno, usted sale de ahí y venga para acá. Y nos puso a dirigir la iglesia. Ese es un segundo llamado. Yo recuerdo de ese primer llamado, anoche les estaba contando. Y de ese segundo llamado, yo recuerdo que yo tenía un deseo ardiente de servir al Señor. Pero realmente, humanamente, las condiciones no me daban. Por ningún lado, por donde lo buscara, no me daban las condiciones para ser un siervo del Señor, para ser un pastor. No me daban las. Y yo comencé a orar al Señor y le decía, Señor, estaba muy recién convertido. Y yo le decía, Señor, ¿qué tengo que hacer? Señor, dígame qué tengo que hacer. Me daba vergüenza preguntarle al pastor o preguntarle a cualquier hermano. Y se lo preguntaba al Señor. Señor, ¿qué tengo que hacer para servirte? Yo quiero servirte, Señor. No sabía en qué, ni cómo, ni cuándo, pero yo sentí ese deseo. Y yo le decía, Señor, si me toca ponerme a estudiar, Señor, yo me pongo a estudiar. Dígame qué tengo que hacer. Llego a la escuela dominical y me siento en la primera silla, en la primera banca, eran bancas en ese tiempo. Me siento en la primera banca con mi libreta y mi lapicero para tomar notas de la escuela dominical. Cuando dice el pastor, yo sé que hay muchos que se están preguntando qué necesitan para servir a Dios, pero yo les voy a decir en esta mañana. Y cuando él dijo, yo les voy a decir en esta mañana, yo le dije, gracias, Señor, esa es la respuesta que yo quiero oír. Y me dice, no necesita ponerse a estudiar. Dios conoce lo que uno piensa y lo que uno le pide. No necesita ponerse a estudiar, no necesita hacer ningún esfuerzo. Lo único que necesita es poner su vida en las manos del Señor. Cuando hizo la invitación, yo fui el primero que salí corriendo, y como estaba en la banca de adelante, vine y me postré. Pero no vine a poner mi vida en las manos del Señor. Eso para mí era un lugar muy alto. Es que las condiciones mías no eran muchas. Y yo le dije, puse mi vida a los pies del Señor Jesucristo. Y le dije, Señor, aquí está mi vida a tus pies. Si te sirve, tómala y haz de ella lo que tú quieras. Ese día rendí todo. Mi padre ya no estaba en casa y yo tenía una obligación muy fuerte, porque mi padre, pues él sacó la disculpa de irse de casa, que porque yo era evangélico y porque yo no me había querido ir de la casa, porque me echó y no me quise ir. Oré a Dios y no sentí irme, y entonces me quedé ahí. Y él dice, es que yo con evangélicos no vivo, se va y me voy yo. Y yo volví y oré y tampoco sentí irme. Entonces, en ese tiempo era muy difícil el evangelio en Colombia, hace 57 años. Era muy difícil. Y se fue. Entonces mis hermanas me dijeron, mi papá se fue por culpa suya, así que usted nos mantiene como nos mantenía él. Porque eso sí era un hombre muy responsable. Y le dije, no hay problema, empecé a trabajar y a ver por mi familia. Pero me llamó una vez el pastor. Me dice, hermano Alonso, ¿usted quiere servirle al Señor? Le dije, hermano, ese ha sido mi deseo. Y me dice, ¿usted cuánto se gana semanal? Yo le dije, me gano tanto. Me dice, pero aquí no le vamos a pagar eso. Aquí no le va. Usted, si quiere servir, va a servir por la fe. Me dice, no le puedo ofrecer comida porque él era soltero. No le puedo servir comida porque yo yo tengo que comprar mi comida. No le puedo ofrecer arreglo de ropa porque yo tengo que pagar mi arreglo de ropa. Lo único que le puedo ofrecer es esa piecita, que no era una pieza, era debajo de la escalera.
aquí estaba la escalera y ahí había una piecita que no era la puerta era el ancho del ancho de la escalera, o sea, todo, y era con una cortina, la puerta era una cortina y cabía apenas, yo tenía la camita de soltero, y ahí la metí y empecé a servir a Dios. ¿Cómo empecé a servir a Dios? Limpiando las bancas, lavando los baños, reemplazando al pastor cuando se iba. Bueno, ese era mi trabajo, pero ahí empecé a servir a Dios. Cuando él me dijo eso, me dijo, a mí se me olvidó la obligación que tenía. Mi madre, dos jovencitas, dos mujeres, dos hermanas jovencitas y tres menores de edad, tres pequeños, más mi hermano mayor, que hasta ese momento era la mata de la irresponsabilidad. No le alcanzaba ni para él. Yo era el que tenía, yo soy 3 años menor que él y yo era el que yo tenía que mantener. Y a mí se me olvidó, totalmente se me olvidó en el momento que el pastor me dijo, no le puedo dar nada, no le puedo ofrecer nada. Si quiere trabajar por la fe, si usted puede trabajar por la fe, véngase. Y yo le decía, hermano, me dice, lo espero mañana, era el sábado. Y yo le dije, hermano, mañana no me puedo venir, pero el lunes a las 7 de la mañana estoy aquí, porque vivía en el campo, yo vivía en el campo. Y a mí no me da vergüenza decir que del campo me sacó el Señor para que le sirviera a él. Ya con eso les voy descubriendo un poquito las condiciones que yo tenía como para ser pastor. ¿Qué podía servir una persona directamente del campo? Pero a Dios le agradó. Cuando iba saliendo de la oficina de él, iba en la mitad de la sala, que tenía la oficina atrásito de la sala. Cuando yo iba en la mitad de la sala, me acordé de mi familia. El Señor me la borró, pero por completo en ese momento que dije que sí. Y me acordé. Y yo dije, me paré. Yo dije, voy a decirle que no. Voy a decirle que no puedo. ¿Quién se va a hacer cargo de mi familia? Pero no, me pudo más la gana de servir a Dios. Y salí, me fui. Llegué a la casa y toda la tarde estuve midiéndome cómo hablar con mi madre. Y no fui capaz de enfrentarla. Anduve por ahí pendiente. Cuando ella se entró a su cuarto, estaba pendiente por debajo de la puerta cuando apagara la luz. Y cuando ella apagó la luz le dije, mamá, necesito hablar con usted. Me dice, mijo, espéreme, yo me he visto y ya salgo. Le dije, no, tranquila, de aquí le hablo. ¿Qué pasó? Le dije, es que me voy. ¿Para dónde? Le dije, es que me llamó el pastor para que me vaya a predicar el evangelio. Ella era inconversa. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de ella? Bueno, mijo, si esa es la voluntad de Dios, ¿qué podemos hacer? Y era inconversa. Y al otro día, al domingo, yo me fui tempranito para la escuela dominical. Tenía que caminar más de 1 hora, aparte de agarrar un bus y después del bus a caminar 25 cuadras a pie, que eso es lo que me dejaba, donde me dejaba el bus hasta la iglesia, 25 cuadras a pie. Me tenía que venir temprano y entonces me vine tempranito. Y cuando mi hermano se levantó, mi madre le dice, no sé qué vamos a hacer, pero Alonso se va. Y le dice mi hermano, ¿y para dónde? Le dice, lo llamaron a predicar el evangelio. Y dice mi hermano, pues que se vaya, que yo me hago cargo de todo. Y hasta ese día mi hermano fue un irresponsable, porque de ahí para adelante se volvió un hombre tan responsable, tan serio, tan proveedor, que los asistía mejor de lo que yo los asistía. Eso sí, yo todos los días oraba y yo le decía, Señor, por favor, no desampares a mi familia. Y claro, yo lo dejé todo. Y Dios me respondió, porque Dios no se queda con nada de nadie. Gloria a Dios. Dios no se queda con nada de nadie. Así que, hermano, yo le insto en esta mañana para que usted
le sirva a Dios. Dios necesita no hombres cobardes, ni mujeres cobardes. Necesita hombres y mujeres de valor, decididos, que rindan sus derechos. Yo recuerdo, a mí me está esperando en Colombia como una pensión, como una pensión. Y ya me anunciaron, hace 2 años me anunciaron, hermano, en el momento que usted se retire, porque gracias a Dios que el retiro en nuestra iglesia es voluntario. No le dicen a uno hasta aquí llegó. No, si usted se porta bien. Yo cuando estoy posesionando un obrero, o cuando estoy hablando de un obrero para mandarlo, yo le digo: de aquí a nadie echan, de aquí a nadie despiden. Yo recuerdo cuando empezó la crisis aquí en Argentina. Yo recuerdo que en las empresas, y algunos lo deben de recordar, las empresas cada semana despedían a una persona. No sé si alguien lo recuerda, o son muy nuevos, son muy jóvenes ustedes, porque eso no sé si no como 25 años y medio, 26. Y hubo una empresa, no recuerdo cuál empresa, pero cada lunes sorteaban, porque era personal tan capacitado que cada semana, cada lunes sorteaban a ver quién se iba. Y llegaban los empleados sin saber si ese era el último día de ellos, porque al que le cayera la suerte se iba. Hermano, esta obra tiene más de 2000 años. Y todavía se escucha el clamor: la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Porque, hermano, nosotros que estamos allá en ese tremendo país que es demasiado grande, tiene 3 horarios, porque está como atravesado en el hemisferio, está como atravesado. Y tiene 3 horarios. Cuando por ejemplo, cuando en Monterrey son las 8 de la mañana, en Tijuana son las 6 de la mañana, pero para el sur ya son las 9 de la mañana. Tiene 3 horarios. Y es demasiado grande. Pero tenemos esa falta de obreros. Y estamos orando por obreros. Porque no se necesitan, no estamos necesitando 4 o 5 obreros. Estamos necesitando más de 1000 obreros. Usted se imagina cuánto necesita Colombia. Yo creo que Argentina es más grande que Colombia. Y tiene 5000 pastores, casi 5500 pastores. Y todavía se necesitan hombres que vayan a abrir obra. Porque tenemos 50 millones de habitantes. Y yo creo que si Colombia tiene 5 millones de creyentes, me parece que es mucho hablar de 5 millones de creyentes. O sea que tenemos 45 millones para evangelizar. Entonces, ¿es mucha la mies? ¿Es mucha la mies? ¿Y los obreros cómo? ¿Y quién dirá? Yo iré. ¿Quién le dice en esta mañana? Yo iré. Yo recuerdo que estando en Venezuela había una parejita, hoy que cantaron el coro con que empezaron. Empiezan ese coro y me acuerdo de esa pareja. No tenían hijos, eran jóvenes, no tenían hijos. Una muy buena pareja, muy buenos servidores. Y un día los llamé. Yo le dije: hermano, me encantaría que a ustedes no les gustaría servir al Señor. Me gustaría que ustedes sirvieran al Señor. Yo le dije: no tiene que decírmelo ahora. Oren y me avisan. Listo. Como nunca me llamaron, entonces un día los llamé. Yo le dije: hermano, ¿qué han pensado?
Y me dice, no, hermano, nosotros tenemos otros planes. Ese no es el plan nuestro. Tenemos otro plan. Listo, hermano. Bueno, eso fue, creo que fue un sábado que los llamé después del culto. Y el domingo era día misionero y empezamos. ¿Quién irá? ¿Cuál? El que cantaron al comienzo, el primero que cantaron. Dice, la mies es mucha. Empezamos, la mies es mucha. Y ellos ahí en la primera banca, porque dicen, la mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo irán. Y cuando íbamos, y ellos iban cantando bien, cuando me aquí, envíame a mí, se quedaron callados y no siguieron cantando. ¿Por qué? Porque se les dijo que fueran y no fueron, no tenían autoridad moral ni para cantar. Ni para cantar. Yo no sé si ahorita lo cantarán, porque eso ya hace muchos años. Eso fue cuando yo llegué a Venezuela en el 2007. Pero hermano, qué bueno que en esta mañana alguien pueda decirle, Señor, heme aquí, yo iré, porque la mies es mucha y hay pero gran necesidad. ¿Usted se imagina cuántos pastores se necesitan para llenar solamente al Gran Buenos Aires? Solamente al Gran Buenos Aires. Aparte de todas las provincias, de todos los pueblos, las ciudades. Una vez fueron de aquí. Fueron unos pastores. Y me decía un pastor, hermano, me llamó tanto la atención. Íbamos por una ruta, solo, monte por aquí, monte por allá. Cuando por allá, en un lugarcito, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y vaya usted de ese lugarcito solo. Yo recuerdo cuando era supervisor, fui a una vereda, se llama La Verbena, que vine en el carro hasta cierto punto y ahí me tocó dejar el carro y agarrar un caballo que bajaron porque era una loma así subiendo. Me bajaron un caballo, me monté en el caballo y cuando llegué al filo ya donde estaba, habían dos casas, la inspección de policía y el templo de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Cuando yo entré, era un salón como este de grande y lleno de bancas desde aquí hasta allá, lleno. Y yo digo, pero esto ya es una exageración. Este salón tan grande y tantas bancas y allí la inspección y aquí y nada más. Por ahí como a las 4:30 de la tarde comienza a llover gente de todas esas veredas, unos a caballo, otros en mula, otros en burro, otros a pie, pero se llenó. Habían más de 400 hermanos ahí reunidos esa noche. Y como si hacíamos reuniones con las juntas, con las directivas de la iglesia, entonces en ese tiempo estaban empezando a esparcirse los grupos subversivos en Colombia y se estaba poniendo un poco difícil. Entonces yo les digo, hermanos, no es bueno que los hermanos se involucren en cosas de política, porque eso de las juntas comunales y todo eso no es bueno. Y me dice uno de ellos, un miembro de la junta, me dice, hermano, el problema es que aquí el hermano es el tesorero, o sea, uno de los diáconos de la junta local era el tesorero, el otro era el presidente, el otro era el secretario y la junta. Y yo le dije, hermano, es que eso no conviene. Y dice, hermano, pero ¿cómo vamos a hacer nosotros si en la vereda no alcanzan a haber 20 inconversos? Todos somos cristianos. ¿Cómo nos van a manejar a nosotros un grupito de 20 inconversos? Yo le dije, no, pues aquí no hay nada que hacer. Aquí no hay nada que hacer, sigan trabajando. Porque, hermano, pero ¿quién hace eso? Uno, Dios. Porque la Biblia dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Pero es que nosotros trabajamos es así con Dios, del brazo con Dios, y caminamos así con Dios, y vivimos así con Dios. Gloria al Señor.
Y como usted vive así con Dios, entonces váyase en el nombre de Jesucristo y predique y anuncie y abra una obra donde lo manden. Vaya, trabaje, que con Dios no tiene nada perdido. Con Dios no se fracasa. Yo tuve otra experiencia, y perdónenme que me alargue un poquito, pero es que vale la pena contarlo. Cuando fui misionero en Bolivia, mandé a un hermano, ya durmió el hermano, y como ya durmió lo puedo nombrar por nombre, se llamaba Adrián, no recuerdo el apellido, él, su esposa y su hijo, pequeñito, un niño pequeñito. No teníamos obra en Potosí. Potosí es la ciudad más alta que tiene Bolivia. La Paz está a 3.600, el Alto está a 4.000, Oruro está a 4.000, pero Potosí está a más de 4.000 metros de altura y es muy frío. Y entonces lo mandé, le dije por favor vaya, y empezamos a abrir la obra allá. Estuvo un año completico. Y en un año no le entró nadie al culto, ni uno, en un año. Salía, evangelizaba, invitaba, predicaba, hacía cultos. Yo iba, hacíamos campañas evangelísticas, y cuando llegábamos al culto por la noche a esperar la gente, estábamos él, la esposa, el hijo y yo. O sea que y al año se cansó y me dijo, me llamó, yo vivía en Santa Cruz, me dijo: pastor, yo no voy a seguir, yo no nací para esto. Yo le dije: hermano, usted sí nació para eso, véngase, si no quiere seguir allá no hay problema, tranquilo, vamos a ver a quién mandamos para allá. No teníamos tampoco muchas opciones, pues yo le dije: véngase, porque ahí al pie de Santa Cruz hay una ciudad, no recuerdo el nombre, y yo quería abrir una obra allá. Yo le dije: venga, que quiero abrir la obra aquí en tal parte. Dijo: no. Le dije: bueno, entonces véngase acá y ayúdeme en la central para yo poder ir a abrir la obra allá. No, ya hermano, es que se desilusionó, pero desilusionado. Se fue para su tierra y Potosí se quedó solo. Cuando yo estaba aquí, estaba atendiendo Rosario, un día llegué de Rosario un poquito triste, porque precisamente mi esposa me decía: papi, no prediques tan duro que yo te escucho. Yo le decía: no, pero es que los de afuera también tienen que escucharme. Y estaba así como medio triste porque solamente le predicaba a ella. Y me llama un obrero, un muchacho que yo bauticé en Santa Cruz, y me dice: pastor, no sé si me recuerda, soy fulano de tal. Y digo: claro. ¿De dónde me llama? Me dice: de Potosí. Y le digo yo: ¿y usted qué hacía allá? Y me dice: no, hermano, es que yo soy el pastor acá, donde el hermano había trabajado un año y no le entró ni uno. Digo: es que yo soy el pastor acá. Y le digo: sí, ¿y cómo está la obra? Me dice: muy buena. Cuando me dijo muy buena, yo, conociendo a Potosí, yo dije: por unos 40, 50. Y le digo: ¿y cuántos hay? Dice: entre 400 y 450 nos reunimos. ¿De quién era el trabajo? De ese que trabajó un año sin ver nada. Y por cobarde, porque hay que decirlo así, por cobarde perdió la bendición. Está bien, no se convirtieron cuando estaba él, pero es que ese es el tiempo de la siembra. Y entre el tiempo de la siembra y el tiempo de la siega hay un espacio amplio, grande. Hay árboles, y sabe que esos árboles que se demoran, porque yo me crié en el campo y yo sé lo que es cultivar de todo. Y yo sé, hay productos que usted los siembra y a los 3 meses recoge la cosecha. A los 3 meses. Todo lo que son hortalizas están entre 3 y 4 meses, todo lo que son hortalizas. Pero usted siembra un palo de mango, un palo un árbol frutal,
y se demora 5 años para dar fruto. ¿Y sabe cuántos años da? Usted se muere y el árbol todavía está dando frutos. Porque esos árboles que se demoran para dar fruto dan unas tremendas cosechas y los dan por años. Cada año usted va y espera la cosecha. Entonces, así es la obra de Dios. Y la Biblia dice que uno es el que siembra y otro es el que ciega. Y yo le digo a los hermanos allá donde soy pastor, yo le digo, hermano, predique, testifique. Que a nosotros, a mí por lo menos me enseñaron muy mal. A mí me dijeron, usted recibe galardón de las almas que gane. Esa es una enseñanza distorsionada, porque nosotros no nos ganamos a nadie. Nosotros le predicamos. El Señor no nos mandó a convencer. No trate de convencer a la gente, predíquele, que usted predica y el Espíritu Santo convence. ¿Cuándo va a convencer? Cuando Él quiera. Yo estuve, creo que le contaba al hermano, estuve en un pueblo, prediqué 30 meses. Como a los 20 meses me dijo el supervisor, hermano, ¿por qué no se va para tal parte? Le digo, no, hermano, déjeme siquiera bautizo uno. Llevaba ya tiempo y no había bautizado el primero. Predicaba por toda parte, evangelizaba, hacía cultos en cada esquina, tocaba puertas. En ese pueblo nadie puede decir que no oyó el evangelio, porque lo predicamos durante 30 meses. Empezó a ir una señora y me emocioné tanto que me puse a hacer el bautisterio para no llevarla por allá hasta el río. Y hice el bautisterio y en media doctrina se me quitó. Me dijo, no, pastor, yo ya no sigo. Bueno, pues me fui y no me estrené el bautisterio. No me lo estrené. No bauticé ni uno en 30 meses. Y llegó el otro y eso empezó a bautizar. Era tanto que los inconversos decían, a este sí le está yendo bien, a ese otro pobre sí le fue muy mal. Pero ¿a quién estaba bautizando él? Estaba recogiendo la cosecha que Dios me permitió sembrar. Y me siento feliz por los que se están convirtiendo. ¿Por qué? Porque Dios me permitió sembrar. Y como Dios no me va a dar a mí por galardón por los que se bauticen, porque si yo le hablo a 10,000 personas, pues yo voy a recibir galardón por esas 10,000 personas. Que de esas 10,000 personas no se convirtió ninguno, no importa, el galardón lo tengo, el premio lo tengo, porque Dios no me mandó a convencer, Dios me mandó a predicar. Ahí en el lugar donde estoy, hemos repartido 10,000 tratados. Mandé a hacer, cuando llegué ahí, hicimos 10,000 tratados. En estos días se nos acabaron, mandamos a hacer otros 1,000. Porque es un lugar muy estratégico. Ahí está llegando gente, hay un dispensador de agua. Y en México no hacen de comer con el agua del grifo. No, allá hacen de comer y todo es con agua de garrafón, ¿cómo le dicen aquí? Del bidón. Allá toda la gente. Entonces eso es el chorro de gente. Y a todo el que llega. Mi esposa es testigo que a veces me estoy subiendo a la camioneta, ya terminó el culto y todo, me estoy subiendo a la camioneta, aprendí la camioneta cuando llega una persona. Y yo le digo, yo pienso, de pronto hoy es el día de esta persona. Y me bajo con el tratadito y algunos me dicen, no, ya me lo dio. A veces mi esposa va a dar un tratadito, no, ya el Señor me dio el tratadito. Y repartí como 10,000 tratados. No he bautizado gran cosa, pero he sembrado. Y si Dios me llamó a sembrar, yo hago lo que Dios me mandó. Y de pronto a otro Dios lo mandó no a sembrar sino a recoger, porque la Biblia dice que uno es el que siembra, otro es el que ciega, pero el Señor es el que da el crecimiento.
Entonces trabájele al Señor, sírvale al Señor. Yo no me siento, o sea, yo he llegado a partes donde he bautizado muchísima gente, otras, pero yo no, eso no me los gané yo. Eso es palabra que ya nosotros en Colombia estamos muy mal acostumbrados, y es que salimos a las 3 a sembrar y a las 7 de la noche venimos a recoger la cosecha. Pero creemos que yo le hablé, esa es gente que le han hablado hace muchos años y llegan. Usted le dio el último empujoncito para que entrara. ¿Y qué tal que usted lo manden a un lugar que usted quiera y que sea el que le dé el último empujoncito? Y si es el primero, no importa. Y lo que importa es que le dé ese empujón, porque la Biblia dice: esfuérzalos a entrar por la puerta estrecha.